un aparato psíquico que le permite explicar la particularidad de los sueños. Principalmente, eso lo vamos a ver más adelante, principalmente que los sueños se den en imágenes y en imágenes que son traducibles a palabras o a expresiones verbales, es decir, imágenes que están hechas de palabras. Es una particularidad del sueño que alguien pueda ver expresiones de un grupo. Entonces Freud tiene que pensar un aparato psíquico que le permita explicar eso. Y eso está presentado por Freud en el punto B, en el apartado B del capítulo, perdón, en el A del aparato del capítulo 7 del número 1. Hoy día nos vamos a dedicar principal y exclusivamente a otro capítulo anterior, que es el capítulo 2, está en el volumen 4 de las obras completas de Freud, que es la presentación por parte de Freud de su método y de la aplicación del método. Es decir, Freud, a partir de un sueño de él, nos va a mostrar el funcionamiento del método, de la técnica psicoanalítica, de la técnica de interpretación. Vamos a ver que Freud va a presentar la interpretación de los sueños como una introducción al método psicoanalítico. Incluso durante mucho tiempo, Freud va a proponer que la formación del psicoanalista, es decir, para que alguien sea psicoanalista, lo único que tiene que hacer es interpretar sus sueños, es decir, poner en acto el método de interpretación. Posteriormente, ¿no?, y es algo que no compete a este curso, Freud va, ¿no es cierto?, pesquisar otros elementos clínicos, ¿no?, que le impiden proponer que el psicoanálisis sea solamente una cuestión de interpretación, ¿sí? Pero acá lo que vamos a ver, ¿no?, es que Freud presenta, el método, la técnica psicoanalítica a partir de este libro. Antes de eso, solamente una pequeña referencia a un texto que pertenece a la unidad anterior, donde Freud dice, en estos apuntes yo solo podría indicar los principales factores en que se apoya la teoría de la psiconeurosis: el efecto de retardo, el estado infantil del aparato genésico y del instrumento anímico. Para alcanzar una efectiva inteligencia del mecanismo a través del cual se genera la psiconeurosis, harían falta unas puntualizaciones más extensas. Sobre todo, sería inevitable adoptar como verosímiles ciertos supuestos sobre la composición y el modo de trabajo del aparato psíquico, supuestos que me parecen novedosos. En un libro que estoy preparando sobre interpretación de los sueños, tendré oportunidad de tocar esos fundamentos de una psicología de la neurosis. Y es que el sueño pertenece a la misma serie de formaciones psicopatológicas que la idea fija histérica, la representación obsesiva y la idea delirante. Como los fenómenos de la psiconeurosis se generan por el efecto retardado de unas huellas psíquicas inconscientes, solo serán asequibles para una psicoterapia que en esto deba transitar otros caminos que los de la sugestión, con o sin hipnosis, únicos hasta ahora recorridos, ¿sí? Es el anuncio por parte de Freud de su trabajo por venir, es decir,
Él tiene una teoría de la psiconeurosis que está basada en lo que él llama el efecto de retardo, lo vamos a ver qué es, y el estado infantil del aparato genésico y del instrumento anímico. Es decir, hay algo del aparato anímico ligado a la sexualidad que se organiza en dos tiempos, o con un efecto de retardo. ¿Sí? Para explicar eso, dice él, habría que hablar de la composición y el modo de trabajo del aparato psíquico. Y para explicar esa composición y ese modo de trabajo, él dice que está trabajando en la interpretación de los sueños, en el libro La interpretación de los sueños. Porque Freud lo que quiere fundamentar es una psicología de las neurosis. Es decir, Freud, a diferencia de las proposiciones mismas de la psicología, él no va a desatender la psicología de la neurosis. Porque todo el mundo desatiende finalmente la psicología de la neurosis. Eso es lo que él encuentra de novedoso en Breuer. Breuer le va a permitir, a partir del análisis del método catártico, tomar en consideración síntoma por síntoma para llevarlo a la causa que ha producido ese síntoma y explicar por qué en esa escena que se ha vuelto traumática, productora de síntomas, está puesta en juego, ¿no?, la explicación y la cura de la enfermedad. A diferencia de lo que vimos la última vez, de esta escuela de Charcot, porque Charcot hace escuela, y hace escuela hasta el día de hoy, donde la histeria, supuestamente, en vez de poder ser explicada a partir de su psicología, a partir del funcionamiento psicológico particular que muestran las neurosis, la histeria en particular, ¿no?, se dice que ella está predispuesta a enfermar, que hay, ¿no es cierto?, una disminución de sus capacidades psíquicas, lo que hace que todo acontecimiento de su vida sea simplemente, como dice Charcot, agentes provocadores. Mientras que Freud es, a partir de Breuer, es aquel que va a poner atención en esa psicología de la neurosis, en ese teatro privado, como lo va a describir Breuer, ¿no?, ese teatro privado que cada histeria guarda, a partir de la cual, ¿no?, se alimentan sus síntomas y se sostienen sus síntomas. Y esas huellas némicas, va a decir Freud, esas huellas psíquicas inconscientes, a ellas solamente se puede llegar, dice Freud, con una psicoterapia distinta de la que se ha llevado adelante hasta el día de hoy, dice Freud, es decir, las psicoterapias que se basan en la sugestión con o sin hipnosis. Es de nuevo el trabajo no solo de Charcot, que Charcot, ¿no es cierto?, reproducía el estado psíquico de la histeria al dormirla y sugestionarla. Y si ustedes recuerdan, es lo que veíamos la última vez, que Freud dice: si usted, Charcot, puede reproducir la parálisis histérica a partir de su orden, es porque ese cuerpo no requiere de un acontecimiento real para estar como está. Le sirve una orden. Le sirve solamente, ¿no?, una expresión verbal. Ese cuerpo está enfermo de sentido, ¿verdad? Pero Charcot tiene que hipnotizar a la histeria, es decir, tiene que volver a mostrar supuestamente el estado psíquico en el cual se encuentra. Breuer va a hacer lo mismo. Breuer solamente puede llevar a cabo el trabajo de abreacción si es que hipnotiza, ¿no?, a la histeria. Si es que, ¿no es cierto?, la duerme. Y Breuer la duerme, si ustedes recuerdan, a diferencia de lo que hace Charcot, la duerme porque Breuer no encuentra en todos los casos los dos elementos necesarios para que un acontecimiento haya sido traumático y productor de síntomas, ¿no?, de esta, ¿no es cierto?, idoneidad y esta fuerza traumática. Entonces Breuer dice, como no encontramos a veces las dos, sino solamente una, tenemos que explicarnos que la histeria, ¿no?, se produzca a partir de una deficiencia psíquica.
Mientras que Freud está discutiendo todo eso y está diciendo lo que usted llama deficiencia psíquica es un funcionamiento psíquico que tenemos que tomar en consideración. Hay una psicología de la neurosis, hay un aparato anímico que debe ser descrito, tenemos que trabajar con eso, a partir de eso, para producir un nuevo tratamiento psicoterapéutico, una psicoterapia distinta de aquella que funciona a la base o en base a la hipnosis y a la sugestión. Por lo tanto, Freud, en un texto que no está en la bibliografía, pero que me parece elocuente porque es un texto donde Freud habla de sí mismo en tercera persona. Se llama El método psicoanalítico de Sigmund Freud. ¿Sí? Freud escribe un texto que se llama así para hablar del método de Freud, pero lo escribe Freud, ¿sí? Está hablando en tercera persona. Freud dice esto: los detalles de este arte de interpretación o traducción, que van desde las ocurrencias hasta los pensamientos reprimidos, no ha sido aún publicado por Freud. Trátase, según sus indicaciones, de una serie de reglas empíricamente deducidas para extraer de las ocurrencias el material psíquico, indicaciones sobre el sentido que ha de darse a una ausencia o cesación de tales ocurrencias en el enfermo y experiencias sobre las principales resistencias típicas que se presentan en el curso de tal tratamiento. Una extensa obra publicada por Freud en 1900 con el título de Interpretación de los sueños representa ya el primer paso de tal introducción a la técnica psicoanalítica. ¿Sí? Freud, este texto es posterior a la publicación de Interpretación de los sueños, que no compró nadie. Ustedes saben que la primera edición, el primer tiraje del libro de Freud fue un fracaso absoluto. No lo compró nadie. Y Freud recuerda, ¿no?, que él presenta este arte de la interpretación y da, ¿no es cierto?, las indicaciones, porque ese libro, si ustedes leen la interpretación de los sueños, ustedes tienen una introducción a la técnica. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esa resistencia, etc. Lo que quiero destacar ahora, principalmente, y que el traductor al castellano lo deja entre corchetes simplemente para mostrarnos de qué se trata, es esta palabra de acá. Ocurrencias. En alemán se llama Einfälle. Einfälle, las ocurrencias, porque el método, no sé si ustedes han escuchado cuál es el método freudiano. El de la asociación libre, ¿no? El problema es que la palabra asociación no es lo mismo que ocurrencia. Esta palabra, si no me equivoco, es en alemán, no me acuerdo cómo es, no la voy a escribir. Esta palabra, asociación, tiene que ver con la asociación de ideas. La asociación de ideas está ligada a, ¿no es cierto?, el asociacionismo. No sé si ustedes recuerdan el término o la escuela que se llama asociacionista, que también se, ¿no es cierto?, llama empirismo, ¿no? El asociacionismo lo que hace es trabajar desde, ¿no?, elementos simples a ideas complejas, ¿no? Y de elemento simple a la idea compleja hay un campo asociativo, ¿no? Las ideas se asocian o se disgregan. Todo esto dependiente, ¿no es cierto?, de la conciencia, de la capacidad de la conciencia de asociar o de disgregar ideas complejas a ideas más simples. La noción de Einfälle o de ocurrencia tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver, diga todo lo que se le pasa por la cabeza, no importa que usted piense que no es relevante, que no es importante, que no viene al caso, que, etc. Pues dice, la ocurrencia es aquello que a mí se me ocurrió. Estaba hablando de tal, y Freud dice, cuando usted está hablando de tal y se le ocurra algo, siga por ahí. ¿Es como el lapsus también? Sigue un lapsus
es distinto porque un lapsus es una formación del inconsciente porque es una equivocación, ¿no? Alguien iba a decir X y dijo Y, ¿no? Hay un lapsus. Ese lapsus puede ser lapsus linguae, como se llama, hablando, o lapsus calami, que se llama cuando uno está escribiendo, ¿no? Pero eso es un error. En este caso es que estaba hablando de esto y justo se me ocurrió. Justo se me ocurrió esto. Es decir, una ocurrencia es algo que adviene, es algo que es por eso que tiene, ¿no es cierto?, es el fele, que es lo mismo que el fall en inglés, ¿no?, que es caer. He caído en la cuenta de algo. Justo se me ocurrió. Y Freud dice, es eso de lo que se trata la asociación libre. La asociación libre es engañosa porque no es ni asociación, porque asociación es esto, ni tampoco es libre porque es una regla. Tiene un nombre pésimo el método de Freud. Por eso que ustedes lo van a encontrar en varias partes como ocurrencias libres. Es decir, usted tiene que seguir, usted tiene que asociar a partir de lo que se le ocurra, ¿no? De lo que caiga, ¿no? De lo que usted está hablando, no se le ocurre algo. Freud dice, eso es lo que usted tiene que seguir, no tiene que evitar, no tiene que resistir, ¿no? Porque la resistencia está del lado de que alguien no se quiere hacer caso a sí mismo. Freud dice, usted, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer es desobedecerse a sí mismo. Ahí donde usted dice, se me ocurrió algo, pero no lo quiero decir porque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, Freud dice, no, desobedézcase, ¿no? Elimine lo que él llama la crítica. Mientras usted siga criticando su pensamiento, como si usted supiera lo que eso quiere decir, nunca vamos a llegar a la solución de sus síntomas, nunca vamos a llegar a la solución de sus sueños, de las formaciones del inconsciente. Porque el camino que usted se niega a seguir es el camino que nos va a dar la solución. E insisto con la palabra solución porque lo que vamos a ver hoy día, que es el sueño de la inyección a Irma, gira completamente en torno a la cuestión de la solución, ¿no? Freud nos va a mostrar la interpretación de un sueño, ¿no?, hasta llegar a la solución de ese sueño. Y la solución de ese sueño es el sentido del sueño. Hemos alcanzado el sentido del sueño. Por eso que es también particular el nombre que tiene el libro de Freud al castellano, porque la Traumdeutung está en singular. Es la interpretación del sueño, no de los sueños. Si fuera en plural, diría Traume, tendría ese como el plural, pero como es Traum o Traum, ¿no? ¿Por qué? Porque Freud dice, quiero presentar una tesis para todo sueño, la interpretación del sueño como formación del inconsciente, ¿se entiende? El sueño como formación del inconsciente tiene un sentido y ese sentido es interpretable para todo sueño, aun si el sentido cambia sueño por sueño. ¿Se entiende? Freud nos quiere mostrar un método para llegar al sentido del sueño, aun si el sentido del sueño es singular para cada soñante, para cada sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede llegar al sentido del sueño sin pasar por las ocurrencias. Solamente las ocurrencias nos van a entregar el material psíquico. ¿Sí? Por lo tanto, la interpretación de los sueños es una suerte de discurso del método freudiano, ¿no? Introducción al método freudiano. ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es interpretar? ¿Cuál es la meta de la interpretación? Por lo tanto, Freud tiene una tesis, ¿no? Los sueños son interpretables. Eso Freud no lo va a discutir. Es decir, un sueño tiene sentido y un sentido que es interpretable. A diferencia de un sentido, lo vamos a ver, que podría ser adivinable. Que el sentido sea interpretable no es lo mismo que el sentido sea intuible o que el sentido sea adivinable en el sentido mágico del término.
con el sentido tarotista del término, con el sentido de Pedro Engel del término, ¿no? Voy a adivinar lo que a usted le pasó. Usted me cuenta que soñó con un árbol y voy a hacer una adivinación. El árbol tiene que ver con la vida y mientras más uno se engrupe, mejor y mejor le va. ¿Sí? Mientras Freud dice, el sentido se alcanza por la vía de un método. Por lo tanto, el sueño es interpretable, se trata de indicar su sentido, lo que tenemos que ver es cómo llegar a ese sentido, ¿no? Tiene un sentido que incluso, ¿no es cierto?, o fundamentalmente, es un sentido que se puede reinsertar en la vida psíquica normal, común y corriente. Soñar pertenece a la vida psíquica de todos. Al momento de ser interpretado, el sueño se hace parte de la vida psíquica, porque participa de esa vida psíquica. No es una instancia espiritual superior, ni es una instancia espiritual oscura, mágica, etc. ¿Sí? Es decir, el sueño es un eslabón más dentro del encadenamiento de las acciones anímicas. Entonces Freud nos va a distinguir, y él va a decir, están por un lado las teorías científicas ligadas al sueño. Freud, de todas maneras, él dice que él va a hacer ciencia. ¿Por qué va a hacer ciencia? Porque nos va a mostrar un método que si se sigue paso a paso, uno alcanza la interpretación de un sueño, del sueño, ¿sí? Pero hay la ciencia que dice que el sueño es producto, ¿no? Es un acto anímico, perdón, no es un acto anímico, sino que es el producto, ¿no?, de una elaboración biológica, de un proceso somático, de un proceso neurológico, pero que no tiene sentido por sí mismo. Es decir, y es la misma hipótesis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el síntoma y con las formaciones sintomáticas en la neurosis, que tiene que ver con la cuestión etiológica, ¿no? Si ustedes piensan que lo psíquico no es nada más que un derivado de lo fisiológico o de lo biológico, lo psíquico no tiene ningún sentido. Pero no porque ustedes sean malas personas y porque no les interese lo que la gente fantasea, sueña o cuenta, sino porque ustedes tienen una hipótesis respecto a la etiología. Lo psíquico es un derivado de lo biológico. Si lo psíquico es un derivado de lo biológico y ustedes quieren curar una enfermedad, ¿qué hacen? ¿Van a la causa o van a los efectos? La causa. Y si la causa es biológica, ¿qué carajo les importa el contenido de un sueño? El sueño es secundario a la cuestión biológica. Por lo tanto, vamos a ir a mostrar, y siempre tiene credibilidad, ¿no?, mostrar como una especie como de imagen de un cerebro así como con lucecitas encendidas. Oh, debe ser cierto, porque tiene luces encendidas en el cerebro. Y uno, ¿no es cierto?, se lo come, ¿no?, sin chistar, no alega, no dice una palabra acerca de eso. Incluso después le cree las estupideces que los científicos dicen en cualquier parte, cuando empiezan a dar su opinión. ¿Han visto eso? Cuando un científico va a dar su opinión, ¿qué carajo nos importa la opinión de un científico si la ciencia es un método? Nos pueden importar sus laboratorios, sus experimentos, sus artículos, perfecto. Su opinión vale tanto como la de ustedes, porque es su opinión. Otra cosa es la ciencia, que es un método. Fue que si yo tengo un método, se lo voy a explicar, ¿no? Y se los voy a explicar diferenciándome primero de aquellos que dicen que el sueño no tiene ningún valor porque es un, como se dice también en psicología, un epifenómeno, es secundario. Todo producto psíquico es secundario de una elaboración fisiológica. Si todo producto psíquico es secundario de una elaboración fisiológica, a mí no me importa el residuo psíquico, me importa la causa física. Por lo tanto, yo voy a mostrar lucecitas. Alguien sueña y muestro luces. Soñó con X, con Y, le pasó tal y tal en el sueño. Hay cosas que se acuerda, hay cosas que no. Todo eso es secundario, posterior. Da igual. Da igual porque la causa está en otro lugar.
Por lo tanto, hay quienes dicen, va a decir Freud, que el sueño no tiene ningún sentido. No tiene sentido. En cambio, dice él, hay quienes dicen que sí tiene sentido. Y esos son, a diferencia de los científicos, aquellos que Freud llama los profanos, ¿no? Aquellos que están fuera de la ciencia, ¿no? Cuando alguien les cuenta a ustedes que tuvo un sueño, ustedes, concepto como parte de los profanos, pueden decir esto, que uno lo escucha más o menos seguido, ¿no? Qué cuático. Cuando alguien dice qué cuático, es porque dice eso algo querrá decir, lo que pasa es que no tengo idea, y la única expresión que me queda, porque no sé, es que cuático. Pero yo lo escuché y dije, bueno, esto algo tendrá que ver con algo. ¿Qué cuático? Porque no tengo idea qué es. Cuático reemplaza el análisis. Pero yo sostengo que eso tiene un sentido, que eso quiere decir algo, que no es cualquier cosa que alguien sueñe con eso en vez de otra cosa. Que ese sueño produce un cierto impacto y alguien se puede interesar a pesar de no tener las herramientas para abrir el sentido que eso tiene. Yo me puedo quedar ante eso, ¿no? Es decir, para los profanos el sueño tiene un sentido oculto. Es el sustituto de otro proceso de pensamiento y hay que develar esa sustitución para obtener el significado. Es decir, Freud va a decir, nosotros estamos más cerca de los profanos, de aquellos que piensan un poco mágicamente, de estos señores que ven luces prendiéndose en el cerebro. Estamos más cerca de ellos. Porque ellos dicen, esto tiene un sentido. Esto que ha aparecido ha reemplazado otra cosa, ¿no? Y hay que tratar de entender, ¿no?, esa sustitución. La cosa, ¿no es cierto?, es que el método para poder develar ese sentido a Freud no le sirve. El método, no la intuición, ¿no? Es como que alguien les diga, ¿no? Ayer un amigo me contó un sueño y yo no tenía idea lo que era, y le dije, y yo estaba sorprendido, ¿no? Y ante mi sorpresa dije, qué cuático, y Freud dice, usted está por el buen camino. Vamos a tratar de cambiar la palabra cuático por otra cosa, ¿no? Y le voy a mostrar el método, pero con cuático usted ya empezó, ¿no? Está perfecto, está orientado hacia dónde va. Es decir, usted se sorprende porque eso que aparece ahí no es cualquier cosa, debe tener un sentido, debe venir de algún lugar y debe estar en reemplazo de otra cosa, ¿no? Ahora, por tanto, el método. Freud dice, hemos separado los campos, está el campo científico, está el campo profano. Nosotros estamos del lado del campo de los profanos. Si ustedes no creen que están del lado del campo de los profanos, vean cómo los tarotistas les quitan a los pacientes el día de mañana. Se van a dar cuenta cómo los tarotistas, ¿no? Yo recibo mucha gente que viene de haber visto un tarotista. O mucha gente que me cuenta que lee el horóscopo. ¿Cuántos de ustedes leen el horóscopo? Usted lee el horóscopo porque se está riendo, ¿no? No. Pero, ¿cuánta gente lee el horóscopo? ¿Cuánta gente piensa que hay suerte? Muchísima. Freud va a decir, creer en la suerte, él va a decir, es una transferencia no analizada. No está diciendo, qué estúpido que cree en la suerte. Pobre inverno. No está diciendo perfecto, que alguien crea en la suerte, que alguien crea en el destino, es algo que sostiene y que muchas veces apuntala la neurosis. Que alguien crea en él. Si ustedes recuerdan, ¿no? A mí no me dejó de sorprender y no me deja de sorprender hace algunos años atrás, un par de años, no hace mucho, ¿no? No sé si ustedes han visto que hay documentos que se pueden sacar hoy día por internet del registro civil. Y hay un documento que tiene que ver con las líneas familiares, ¿no? Como con las ascendencias familiares.
Ese documento fue el documento más sacado, ¿no?, durante mucho tiempo, y habían colas virtuales que a uno lo ponían en una cola de 45 o 50 minutos para poder acceder a eso. ¿Saben por qué? Porque la gente estaba desesperada por hacerse cartas astrales. Todo Chile estaba sacando un documento del registro civil para ir donde un tarotista sacarse una carta astral para que le explicara de dónde viene y cómo sucede lo que le pasa. ¿Por qué esto? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es la explicación? Cuando alguien está puesto en esa posición es porque asume que hay un sentido. La cosa es cómo ese sentido se puede interpretar y cómo podemos acceder a ese sentido. ¿Sí? Por lo tanto, Freud dice, estamos en el campo del sentido junto con los profanos, ¿no? Vamos a ver si nuestro método se diferencia. Y él dice, hay un método que se llama el método del simbolismo o la interpretación simbólica, dice él. La interpretación simbólica es alcanzar el sentido del sueño a partir de considerar el contenido y la sustitución de contenido dentro de un sueño. Es decir, ¿no?, y Freud da el ejemplo, ¿no es cierto?, de José, que interpreta el sueño del faraón, tal como esto se cuenta en la Biblia, ¿no?, de que el faraón le cuenta un sueño, José está preso, ¿no? El faraón le cuenta un sueño y él lo interpreta, y gracias a eso se convierte, ustedes saben, ¿no es cierto?, en el consejero del rey, etc. Siempre los reyes son un poco crédulos, siempre tienen a alguien al lado que les está hablando en la oreja, ¿no? Y en este caso era José. Entonces él le dice, soñé con 7 vacas flacas, perdón, con 7 vacas gordas y después con 7 vacas flacas. ¿Y qué dice José? Rey, van a venir a Egipto 7 años de bonanza y 7 años de hambre. José le dan el esclavo, lo sacan de la cárcel y se convierte en el adivino, está al lado del rey. ¿Sí? Freud dice, esto es una interpretación simbólica, ¿se entiende? No sé, ustedes ocupan, o sus padres, no creo que ustedes, ¿no? Ocupan, ¿no es cierto?, la expresión vacas flacas. Cuando hay vacas flacas es cuando la cosa está difícil, está apretada, ¿no?, está estrecha en términos económicos, etc. Las vacas gordas es cuando hay abundancia. Incluso hay un restaurante que se llama Vacas Gordas, ¿no? Eso, dice Freud, es cambiar una cosa por la otra. Es un símbolo. La vaca flaca simboliza el hambre. La vaca gorda simboliza, ¿sí?, la abundancia. Freud dice, esta interpretación o esta forma de interpretar los sueños es, dice él, demasiado restrictiva. ¿Por qué? Porque solamente funciona con sueños como los del rey a José. Porque si alguien les cuenta un sueño donde primero está corriendo por el campo y después está cayendo de un edificio y después está esquiando y este pedazo no me acuerdo y después aparecí en tal parte, ya no les sirve reemplazar una cosa con la otra. ¿Qué es la gran mayoría de los sueños? La gran mayoría de los sueños tienen como esa especie como de intermitencia. Alguien está en una parte, aparece en otra, y además, cuando uno lo quiere relatar, ¿qué es lo que le pasa? ¿No se acuerdan? Oh, yo creo que llegué hasta ahí, y como que se me olvida, y después parece que, ¿no? Ahí el método del simbolismo, la interpretación simbólica ya no sirve. ¿Se entiende? Porque yo ya no puedo quedarme solo con el contenido porque el contenido está desarmado. El contenido, ¿no es cierto?, no es pleno. No tengo cómo trabajar con el contenido. Freud además dice, ¿no es cierto?, que este tipo de sueños, estos sueños plenos, estos sueños que funcionan para la interpretación simbólica o el simbolismo, ¿no?, son también característicos de los sueños inventados. De los sueños que uno ve, dice Freud, y que uno encuentra en la literatura, que uno puede ver, ¿no es cierto? Cada vez que alguien inventa un sueño, siempre es como completo, es pleno, y se puede interpretar por la vía del contenido. Por lo tanto, este sueño, o sea, esta interpretación, este método, no se puede aplicar a los sueños que no son plenos, ¿no? Y al mismo tiempo, no se puede enseñar, ¿no? Porque la equivalencia y el reemplazo simbólico queda librado a la ocurrencia de aquel que interpreta.
¿Por qué, en el tarot, ¿no es cierto?, el enano representa X? O el rey representa Y. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Pero es más o menos lo que se le ocurrió a aquel que un día lo dijo. Por lo tanto, esto no se puede enseñar. Tiene que ver con las ocurrencias, tiene que ver con la capacidad, finalmente, de armar un discurso en torno a eso. ¿Sí? Por lo tanto, ese reemplazo no se puede enseñar porque no hay cómo explicar el reemplazo. ¿Cómo se reemplaza esta figura por otra? ¿Por qué esta figura representa esto y no otra cosa? ¿Sí? Sí. Lo veis en volar quizás como un poco obvio, pero según Freud, como todos los sueños se pueden interpretar, o hay como cierto tipo de sueños como que... Sí. Todo sueño es interpretable, ¿no?, en la medida en que se pueda disponer ese sueño en el método. Es decir, Freud supedita la interpretación al método. Podrá haber interpretación si ese sueño se organiza a partir del método. ¿Cuál? Lo vamos a ver, pero es cuénteme el sueño, cuéntemelo de nuevo, ahora cuénteme qué se le ocurre. En ese método, Freud dice, vamos a llegar a la interpretación. Por lo tanto, Freud dice, el sentido es algo que tiene que ser elaborado por la vía del método para poder alcanzarlo. Por eso que la discusión de Freud acá es de método. ¿Sí? Y tienen que pensar que la interpretación de los sueños es el discurso del método freudiano. Yo les voy a explicar cómo yo hago lo que hago. Si usted lee este libro va a entender. Y como va a entender el arte de la interpretación, va a poder ser psicoanalista. Punto. No tiene que hacer nada más. No tiene que pedirle permiso a nadie, ni graduarse en ninguna parte, ni nada. Ni vestirse de negro, ni de rosado, ni ponerse un gorro, ni con un bastón, ni ocupar lentes. No. Mientras usted sepa cómo se interpreta un sueño, está perfecto. Está listo. Suficiente. ¿Por qué? Porque además Freud va a decir, la interpretación del sueño es la vía regia hacia el inconsciente. La interpretación, no el sueño. Porque el sueño no es nada como tal si es que no se lo somete al método y se lo interpreta. Si no hay interpretación del sueño, no hay formación del inconsciente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la cosa queda, oye, soñé con esto, ah, qué cuático, eso no es una interpretación. A pesar de que el sentido se lo sospecha, eso no es una interpretación psicoanalítica. Por lo tanto, tenemos que entender el método, y por eso que el texto que vamos a revisar hoy día es un sueño de Freud con el cual Freud nos explica paso por paso el sueño y cómo se interpreta. Por lo tanto, la interpretación simbólica no sirve para los sueños fragmentarios y al mismo tiempo no se puede enseñar, no se puede transmitir, porque depende de los dotes particulares de aquel que interpreta. ¿Sí? Porque mientras más convincentes puedan parecer ustedes respecto a la interpretación que están haciendo de cierto símbolo, más parece que tienen idea de lo que están haciendo, a pesar de que no tienen idea de lo que están haciendo. Por lo tanto, tienen la interpretación simbólica. Y luego Freud va a hablar del método del descifrado, lo que él llama el método del descifrado. Este se acerca a lo que va a proponer Freud, pero se aleja en un punto. ¿Sí? Freud dice, el método del descifrado considera el sueño como una escritura cifrada, en que cada signo ha de traducirse a partir de una clave fija en otro significado conocido. Es decir, el método del descifrado nos va a decir lo siguiente. Alguien sueña con un pájaro, ¿no? Ese pájaro no remite directamente al pájaro, sino que ese pájaro está cifrado. Es una imagen que tiene un significado preciso.
Y ese significado preciso se obtiene a partir de una clave. ¿Cuál es la clave? Lo que se llama el libro de los sueños. Todos los años, por ejemplo, las tarotistas más famosas escriben libros acerca de los horóscopos. Y se renuevan todos los años. Entonces la gente que lee el horóscopo se compra el libro 2023 del horóscopo chino para ver, ¿no es cierto?, cuál es la clave ahora. ¿No? El problema, va a decir Freud, es la clave fija. Que haya un libro para interpretar los símbolos, para leer la cifra de esa imagen. Porque ¿no? El libro de los sueños nuevamente deja la cuestión del lado del interpretador. Es el interpretador el que finalmente reintegra en una trama, en un discurso, los tópicos descifrados. Por lo tanto, el libro de los sueños, como clave fija, ¿no?, hace que la interpretación sea mecánica. ¿No? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Por qué? Porque hay un libro, ¿no?, que me da la clave de esa codificación. ¿Sí? Es decir, esto funciona nuevamente en que lo que asocia o lo que se le ocurre al intérprete se le ocurre a partir de su propia arbitrariedad. Es arbitrario. Y el libro además es arbitrario porque el que lo escribe es aquel que nos dice qué significa cada cosa para todos los casos. Freud va a decir, la asociación hecha por el intérprete es muy cercana a lo que se conoce como magia. Es decir, lo que le evoca al intérprete. Es el intérprete del sueño, aquel que tiene la clave fija y aquel, ¿no es cierto?, que asocia por lo que le evoca. No esto. De nuevo. En el tarot, ¿quién habla? ¿Quién habla en el tarot? El tarotista. Le dice, bueno, saqué las cartas, les pregunto un poco quiénes son ustedes y más o menos sabe, ¿no? Porque tonto no es, sabe más o menos por qué están ahí, ¿no es cierto?, los problemas que tienen, y habla. Porque él es el que asocia, o ella es el que asocia. Esto se me ocurre con esto, y esto tiene que ver con esto, y esto tiene que ver con lo que me dijiste, etc. ¿Sí? Sí. Quería preguntar si es que no ocurre lo mismo con las palabras. O sea, si no es una arbitrariedad igual. Sí. Freud tiene que, cuando Freud plantea la noción de ocurrencia, es porque Freud dice, usted asocia. Yo no voy a asociar respecto de su sueño, sino que yo solamente voy a ordenar su sueño en el método que yo dispongo. Ahora usted tiene que decirme lo que se le ocurra respecto de su sueño. No asociaciones. Y yo tampoco voy a hacer asociaciones. Ah, usted soñó con tal. A mí se me ocurre que... ¿no? O es el típico discurso, ¿no es cierto?, grandilocuente de algunos psicólogos, ¿no? En todos los casos, yo les digo esto. No importa, después le dice a todos los casos. ¿Qué le está diciendo a él? En todos los casos, como usted, yo recomiendo que caminen por la playa. Perfecto. ¿Por quién aprendió usted eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo lo aprendió? Pues se trata, ¿no es cierto?, de poder aprender el método. De que haya psicoanalistas. ¿Se entiende? Freud tiene que explicarnos algo para que ustedes también se puedan dedicar a lo que él se dedica. Freud no quiere dedicarse solo a esto. Inventé un método que me dejó solo, hablando solo, caminando por la calle como los locos. Freud dice, ¿cómo les enseño esto a los demás? Bueno, porque hay un método. Hay un método de interpretación que tiene que separarse, ¿no? A pesar de que lo que yo les voy a decir es vecino
de los profanos y de las creencias profanas, porque tiene que ver con el sentido, y el sentido también es divino, y el sentido también es mágico, razón por la cual Freud dice, cuando tiene que ver con el campo del sentido, estamos más cerca de los profanos y de las creencias mágicas, ¿no?, que de los laboratorios que dicen que esto tiene que ver con la fisiología del cerebro. ¿Sí? Pero en este terreno, que es el terreno del sentido, no todo sentido tiene que ser religioso, ni todo sentido tiene que ser mágico. Puede haber un sentido que se produzca por la vía de un método, y que es el método psicoanalítico. ¿Entienden? Estamos dentro del campo del sentido. El campo del sentido, por esa razón, siempre es peligroso, porque es el campo de lo opinable. La gente piensa que es lo mismo el sentido que la opinión. Lo mismo el sentido que lo que se les ocurre. Esa es la razón por la cual yo tengo tantas discusiones con los estudiantes cuando llegan a la universidad. Pero profesor, la represión es lo mismo que a alguien haya cosas que no quiera decir. No, mentira, porque la represión es un concepto. ¿No? Y para poder producir el sentido tal como Freud lo piensa, hay que tener claridad metodológica y claridad conceptual. Por eso es que siempre las humanidades son mal vistas. ¿Por qué son mal vistas? Porque todo parece opinable. Todo parece equivalente con otra cosa. Siempre está en nuestro espíritu evocar la asociación. Esto me recuerda, ¿no? Y empiezan los inciensos, ¿no? Y los charangos, ¿no? ¿Sí? Como si eso fuera, como si el trabajo sobre el sentido fuera pura evocación arbitraria, mágica o religiosa. Por lo tanto, Freud está pisando un terreno que no es fácil. Porque uno podría alejarse simplemente y decir, bueno, ¿hasta cuándo con los hippies? ¿No? Me pongo una bata blanca, me meto al laboratorio, no tengo nada que ver con ustedes, hippies. ¿No? Si ustedes quieren, la lógica del laboratorio, la lógica de la asepsia ligada al sentido, es la lógica cartesiana ligada al pensamiento. Porque tal como Descartes se encierra en su casa, enciende la chimenea, se pone pijama, se pone su bata, cierra las cortinas, se sienta y dice, pienso, luego existo, ¿no? El hombre del laboratorio tiene que cerrar la puerta y dejar de escuchar las noticias y dejar de escuchar sus opiniones, porque lo que tiene que llegar, ¿no?, es más allá del ruido que produce el mundo, llegar a la cosa misma. En cambio, Freud dice, no, yo voy a ir al mundo, me voy a instalar en el mundo, porque esto pertenece a la vida cotidiana de todo el mundo sueña. Lo que pasa es que hay quienes no lo cuentan porque piensan que no tiene ningún sentido, a pesar de que sospechan de que sí, o porque no tienen a quién contárselo y porque piensan que eso proviene de una parte que no tiene nada que ver con ellos. Entonces dicen, no, yo puedo contar lo contrario. Porque el sueño se puede interpretar tal como el síntoma neurótico. Es el mismo método. Pero yo voy a ir, ¿no es cierto?, a instalarme con los profanos, a caminar por la calle, a escuchar de qué se trata, ¿no?, esto, el sentido que reciben. Por lo tanto, siempre el campo del sentido es problemático, es complejo. Y Freud dice, es complejo respecto de los sueños, porque o ese sentido solamente es interpretable para sueños de cierto tipo, ¿no?, y solamente es transmisible a partir de los dones que cada uno tiene, ¿no? Que hay gente que piensa, por ejemplo, que para ser psicoanalista hay que tener ciertos dones particulares de su personalidad, que es lo mismo que decir que para leer el tarot hay que haber nacido, ¿no es cierto?, cerca del bosque y que tu mamá haya sido bruja. No tiene ninguna diferencia. Porque Freud dice, me da lo mismo de dónde vienen ustedes, qué hacen, a qué se dedican, qué creen en su vida cotidiana, con quién conversan, si leen el tarot, si juegan al loto, da lo mismo, hagan lo que quieran. Si ustedes se instalan en un método, hacen psicoanálisis. Punto. Todo lo demás es como, ¿cómo hacemos para parecernos al maestro? ¿Cómo el maestro nos va a dar
su venia para que nosotros podamos hacer lo mismo que hace él. Porque él tampoco tiene muy claro cómo lo hace, pero lo hace de maravilla, porque todos creemos que él lo hace muy bien, ¿no? Freud dice, ¿cómo lo aplicamos a todos los sueños? ¿Cómo lo volvemos transmisible? ¿Y cómo nos sacamos de encima esta mecánica de interpretación que hace que esto sea esto para todos los casos y que se adapte un poco según, ¿no es cierto?, la petición de la persona? El método del descifrado, por lo tanto, para Freud, la dificultad que tiene es la clave fija, es la mecánica de la interpretación. Pero a Freud le interesa de que ese método se hace cargo de los sueños fragmentarios, de los sueños más comunes, de los sueños que vienen con olvidos, que vienen con lagunas, que vienen con dudas, ¿no? Es decir, toma el sueño no como totalidad, sino como fragmento. Lo toma parte por parte. Por lo tanto, ambos procedimientos, va a decir Freud, no sirven para la interpretación psicoanalítica. No sirven como modelo para la interpretación psicoanalítica. Porque la interpretación simbólica se restringe solo a un cierto tipo de sueños, a los sueños comprensibles de suyo, por lo que no puede generalizarse, y el método del descifrado tiene el problema de la clave fija. Porque además esa clave fija, esa clave instituida para poder interpretar, ¿no es cierto?, nadie sabe por qué es la clave y por qué es confiable. Y ahí, ¿no es cierto?, se confía en ello simplemente por la tradición o simplemente porque si uno no confía en ello y en esa forma de interpretación, uno queda fuera del grupo que organiza, ¿no?, su interpretación a partir de esa clave. Por lo tanto, las creencias se aproximan más a la verdad del sueño que la ciencia. El sueño tiene un significado que puede ser interpretado. La cosa es cómo hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento? Freud dice esto: debo sostener que el sueño posee realmente un significado y que es posible un procedimiento científico para interpretarlo. He aquí el modo en que llegué a conocer ese procedimiento. Desde hacía años me ocupaba de la resolución de ciertas formaciones psicopatológicas, fobias histéricas, representaciones obsesivas, entre otras, con fines terapéuticos. Es que yo sé, desde entonces, por una importante comunicación de Joseph Breuer, que para estas formaciones que encontramos como síntomas patológicos, su resolución y su solución son una y la misma cosa. Si uno ha podido reconducir una de tales representaciones patológicas a los elementos a partir de los cuales surgió la vida psíquica del enfermo, enseguida se desintegra y éste se libera de ella. Es por eso que Freud ocupa estos dos términos, resolución y solución, porque son términos clínicos. Se desintegra. ¿Entiendes? Si uno ha podido reconducir estas representaciones patológicas a los elementos a partir de los cuales surgió la vida psíquica del enfermo, se desintegra y se libera de ella. Es como que ustedes pongan algo que parece macizo en una solución química que lo que hace es desintegrarlo. Si ustedes llevan esta representación a los elementos de los cuales partió, ustedes van a poder resolver la pregunta que tienen respecto a qué significa eso a partir de darle una solución. ¿Sí? El sueño que vamos a ver ahora, el de la inyección a Irma, gira en torno a la cuestión de la solución. Freud sueña lo que sueña porque él le ofreció a su paciente Irma una solución que ella no acepta. ¿Sí?
Pero de nuevo, si uno reconduce esa representación a los elementos de los cuales surgió, esa representación patológica se desintegra y el sujeto se cura. Esa es la promesa del método. Yo voy a llevar el síntoma, la representación patológica, lo voy a reconducir al lugar de donde vino. Lo voy a hundir en la solución que lo va a desintegrar. Y a partir de esa desintegración, alguien se libera de esa representación patológica, porque de lo que amarra a un sujeto a esa representación patológica es que no sabe lo que significa. No sabe lo que quiere decir. Es una cuestión de sentido. ¿Sí? Por lo tanto, Freud dice, desde el camino abierto por Breuer, avanzar, dice él, hasta el esclarecimiento total de uno de estos fenómenos. Y es a partir de esto, entonces, que Freud puede presentar la interpretación de los sueños. Recuerden que el camino abierto por Breuer, el método de Breuer, tiene que ver con esa reconducción de la representación patológica a los elementos de los cuales surgió. Pero los elementos de los cuales surgió, lo que dice Breuer no es lo mismo de lo que dice Freud. Freud dice, es ese giro hacia, ¿no?, los elementos de los cuales partió lo que yo le debo a Breuer, va a decir Freud. Pero lo que Breuer dice que es el elemento causal de la representación patológica no es lo mismo que lo que estoy diciendo yo. Freud avanza más allá del punto donde quedó Breuer. Por lo tanto, Freud dice, esto es posible a partir de un método. ¿Cuál es el método? Pedirle a nuestro paciente que diga todo cuanto pase por su cabeza, que diga todas sus ocurrencias, todas las ocurrencias que le advienen respecto al sueño que tuvo. ¿Sí? Es decir, no es solamente que alguien les cuente un sueño, si alguien está en análisis, ¿no? Porque Freud dice, esto me pasó porque habían pacientes que estaban conmigo en tratamiento y llegaban un día y me contaban un sueño. Freud dice, este sueño yo lo voy a someter al mismo método con el cual yo trabajo sus síntomas. Lo voy a considerar como... ¿Me vas a preguntar? Quería preguntar algo sobre si Freud se refiere a que dándole esta significancia al sueño, Sí. vamos a generar esta desintegración del malestar psíquico. Perfecto. O sea, necesitamos una significancia hacia el sueño y eso nos va a generar esta liberación. Perfecto. Ya, perfecto. La solución es el sentido del sueño. Tal como hay una solución para un acertijo. Ustedes les cuentan un acertijo, les cuentan un juego de palabras, ¿no? Ante ese acertijo, ante ese enigma, ¿no?, que los puede apremiar más o menos, alguien puede olvidarse del enigma, o alguien puede seguirlo repitiendo en su cabeza, no sé quién sabe cuánto tiempo. Ante eso, que tiene un sentido, pero que me es opaco, Freud dice, ese sentido es alcanzable por la vía del método. La solución es el sentido, pero el sentido me lo va a dar el método. Yo no puedo alcanzar el sentido de algo si no he atravesado las ocurrencias libres del soñante. Es atravesando las ocurrencias libres del soñante que se alcanza el sentido, ¿no?, que soluciona el enigma del sueño. Sí. ¿Y esto se puede hacer como trabajo propio? Por ejemplo, Freud lo hace. Freud se sometió a sí mismo Freud lo a su hace. método. Sí. Porque piensen, Freud está solo. Y Freud dice,
Cuando él presenta el sueño que nos va a mostrar, el análisis de un sueño paradigmático, que es el sueño de la inyección a Irma, que es una paciente de él, etc. Freud dice, si yo les presentara sueños de pacientes míos, ustedes dirían que son sueños que al tener un componente patológico no pueden ser considerados como elementos psíquicos comunes y corrientes. Lo que Freud lo que quiere mostrarnos es que hay algo de la vida psíquica común y corriente de todo el mundo que está acá puesta en juego. No es que aquel que está enfermo sueñe. No es porque alguien es neurótico sueña, ¿no? Sino que alguien sueña porque tiene un inconsciente. Y ese sueño se puede presentar como una representación patológica, es decir, que a alguien le cause pesar, que a alguien le cause dolor, porque cuando uno no entiende las cosas, cuando uno no sabe de qué se tratan, producen dolor, producen pesar. Sí. Entonces, la interpretación de ese sueño sería la solución a esos problemas patológicos. O sea, la solución a lo que se tiene que llevar para dejar de tener malestar patológico. Cuando se arriba al sentido que es la solución de esa representación patológica, el sujeto, dice Freud, se libera, ¿no? Porque se ha desintegrado de esa representación. ¿Entienden? Por eso que es un análisis. El término análisis proviene desde la química. Hay algo que se desintegra. Y más aún, se desintegra porque eso nunca ha sido una unidad. Freud dice, el campo psíquico no es unitario. Somos nosotros los que queremos mantener de forma unitaria nuestro campo psíquico. Y esa es la razón por la cual resistimos a las ocurrencias que se nos advienen. Si yo eso no lo invité, no voy a hablar de eso. ¿Qué carajo? Se me acaba de ocurrir, pero yo no lo invité, llegó sin invitación, pasó nomás quién sabe por dónde, no pienso hablar de eso. Freud dice, mientras usted siga pensando que usted es uno con usted mismo, esto le va a seguir doliendo. Va a seguir sintiendo el peso patológico de ese sentido que usted no sabe lo que quiere decir, ni sabe para dónde va, ni sabe cómo se resuelve. Sí. Que también se puede extrapolar a que Freud va a un tema directamente del lenguaje. Por ejemplo, si uno no tiene significancia del trauma, uno tampoco puede sanar el trauma. Por ejemplo, con traumas que se padecen desde muy chiquito, donde no hay interpretación, o sea, no hay una, ¿cómo se dice? Una capacidad de lenguaje muy construida, por así decirlo, de enriquecida. Entonces no se puede tampoco generar una sanación del mismo trauma, ya que no tiene una significancia como, o sea, tiene una significancia como tal, pero no se puede interpretar a través de las palabras. Perfecto. Si recuerdan, me interesa que ustedes entiendan cuestiones que uno podría llamar de fundamento. Freud, en su discusión con la escuela de Charcot, con todo lo que eso implica, Freud va a discutir la noción de trauma. ¿Y cómo va a discutir la noción de trauma? Él va a decir, es el recuerdo del acontecimiento lo que produce síntomas. Por lo tanto, el acontecimiento en la memoria ya es un símbolo, ya participa del lenguaje. Lo que tú dices es lo que se considera que el lenguaje es expresión. Hay algo que sucede que no tengo porque no tengo el don del habla, porque no tengo la palabra, porque soy demasiado pequeño, por lo tanto solamente voy a poder expresarlo más adelante, ¿no? Cuando Freud dice un trauma en tanto considerado como golpe seco, no produce síntomas. El síntoma está producido porque el síntoma está hecho del mismo recuerdo del acontecimiento. Por lo tanto, yo estoy llevando el síntoma a disolverse, dice él, a los elementos a partir de los cuales surgió. ¿Se entiende? Si esto es lenguaje, es porque proviene del lenguaje. Si esto está estructurado como un símbolo, es porque esto también es un símbolo. Yo solamente por eso puedo trabajar con que el síntoma representa algo.
Si no, de nuevo, si el trauma estuviera inscrito en alguna parte del cerebro, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué me importa lo que le pasó? ¿Dónde le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Se entiende? ¿Qué me importa en el sentido de que yo tengo otra hipótesis etiológica? Ustedes han visto hoy día que hay gente que hace una cuestión que me parece delirante, ¿no? Que es como, le hacen como mover la retina a la gente y eso supuestamente libera el trauma que está inscrito. Es un delirio. Es un delirio. Lo que dice Freud es mucho más simple, ¿no? Pero como tiene que ver con el cerebro, todos aplauden. Por supuesto, ¿no? Obviamente. La programación neurolingüística. Cuando uno dice neuro, ¿no? Se lo vendió a todas las empresas en Chile. En cambio, si uno dice, mire, lo que pasa es que el síntoma también es un símbolo igual que el recuerdo, ah, no, hippie. ¿Cómo yo voy a venderle eso a las empresas? ¿Entiendes? Una cosa es plantear de que el trauma tiene que ser expresado a partir de representaciones, por lo tanto el inconsciente no tiene la misma estructura que el síntoma. El inconsciente es fisiológico, es biológico. Freud está discutiendo con esa hipótesis. Solamente el recuerdo del acontecimiento produce síntomas. Por lo tanto, el síntoma mismo es una forma de recuerdo. Yo tengo que llevarlo a los elementos de los cuales proviene, pero el síntoma y ese elemento del cual proviene están hechos de lo mismo. Y por eso es que los puedo juntar. ¿Se entiende? Si no, yo no podría armar una solución en el sentido químico del término, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, mezclan químicos que tienen distinta densidad molecular, no se mezclan. En cambio, Freud dice, si yo lo tiro esto, el síntoma, lo tiro acá, se desarma. ¿Pero por qué se desarma? Porque está hecho de lo mismo. Porque si fuera agua y aceite, si fuera psique y cerebro, ¿no? Quedan separados. Que como cuando uno le echa vinagre al aceite, ¿no? Quedan separados. Acá está el campo psíquico, acá está el campo biológico. Freud dice, no, yo puedo resolver esto dándole una solución, tirando, ¿no es cierto?, la representación patológica en una solución simbólica, porque la representación patológica también es simbólica. Desde el síntoma yo leo el acontecimiento que lo produjo, porque el acontecimiento que lo produjo me permite leer de vuelta el síntoma. ¿Se entiende? Si no, yo simplemente diría que lo psíquico es la representación de lo biológico, es la expresión de un campo anterior o más allá de la representación, por lo tanto no lo puedo tocar, es intocable. Yo ese terreno en ese terreno no me puedo meter y tendría que meterme a otra escuela que la de Freud, que sería la de Charcot, y decir, ah, pobres histéricas. Lamentable. Lo lamento mucho, ¿no? Así es la vida. Hay gente que tiene el cerebro bueno y gente que tiene el cerebro malo. Tu cerebro está malo. Lo lamento. ¿Qué voy a hacer yo? Enójese todo lo que quiera, porque yo no tengo nada que hacer con esto. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Eso que dice de desintegrar lo simbólicamente patógeno. ¿Ya? Cuando uno hace la interpretación, bueno, hace todo el proceso ya de interpretación de un sueño, eso ya sería parte de ¿cómo se llama? Una parte de la resolución del problema. La interpretación es la solución. El sentido es la solución. Ustedes no tienen que ir a buscar un sentido suplementario al sentido que resuelve eso, porque eso está hecho de sentido. Cuando eso encuentra su sentido, se disuelve, desaparece, ¿no? Se desintegra. Pero no es que nunca más lo vean. Freud dice, esto se disuelve y se desintegra en la vida psíquica normal y común de todo el mundo. Este sueño está hecho a partir del trabajo psíquico común y corriente. Es parte de su vida psíquica. Yo he armado una continuidad con su inconsciente. Hay una continuidad que se puede armar. Freud siempre va a tener la esperanza de que el tratamiento analítico lo que haga es llenar las lagunas némicas y darle una continuidad a lo psíquico. Pero principalmente porque lo psíquico, al creerse solamente consciente, rechaza todo elemento como si no le perteneciera, todo elemento que no ha sido creado y producido por la misma conciencia. ¿Sí? Pero eso sería como
preparar el terreno. Si tú te refieres a que eso es un método, sí. Hay un método de trabajo. Ahora usted va a decir todo lo que se le pasa por la cabeza, incluso si usted considera que en el caso que no es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que usted guarde silencio, cada vez que usted se detenga en sus asociaciones, yo sé que no está siguiendo la regla. Porque no es que alguien se detenga porque no se le ha ocurrido nada, sino que porque se le ocurrió no lo quiere decir. Es lo que uno tiene que hacer con sus propios pacientes, ¿no? Otra vez alguien me decía, ¿no? Es que no puedo pensar en nada. Perfecto, porque su pensamiento lo único que hace es interrumpir su discurso. No piense lo que va a decir, dígalo. No prepare lo que va a decir, dígalo. Solamente así es que la cosa se empieza a disolver. Si no, siguen siendo como dos terrenos separados por un abismo, la conciencia y el inconsciente. Cuando Freud dice, esto ya entró, usted se puede negar, ¿no? Puede decir que acerca de eso no va a hablar, pero mientras más se niegue a hablar de eso, más eso va a estar ahí, más en silencio va a estar. ¿Se entiende? Cuando sus pacientes se quedan en silencio es porque no quieren que eso venga cuando ya está ahí. Cuando está ahí. Está ahí. Ya se le ocurrió, dice Freud. Dígalo. Dígalo. No, es que me resisto. Es que esto no tiene nada que ver con nada. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Tiene algo que ver ahí como que sea como una condensación del inconsciente cuando uno explica el... Vamos a ver lo que es la condensación y el desplazamiento. Hoy día vamos a ver particularmente lo que es la condensación. La condensación es cuando en un mismo sueño aparece, ¿no es cierto?, traslapado más de una representación. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero para que lo vean, Freud está pensando en esto. Esto es antes de la inteligencia artificial que hoy día tienen ustedes. Cuando alguien quería hacer la historia familiar de una persona, ¿no? O cómo iban a ser los hijos de alguien, lo que hacía era juntar las fotos y producía una persona que no existe. No sé si hoy día todo el mundo dice, oh, no, fotos que no son de ninguna persona que hace la inteligencia artificial. Esto tiene 140 años. Es lo mismo, esta persona no existe. Está hecha del traslape, ¿no?, de recuerdos. Por eso es que Freud dice, tenemos que pensar un aparato anímico que sea como una cámara de fotos, es decir, que nos muestre cómo se produce una imagen. Y ahí ustedes tienen lentes. Eso tienen que pensarlo como lentes. Cada una de esas rayitas que dice MN, que son huellas némicas, dice Freud, es lo mismo que las fotos que están rodeando a esa persona que está ahí. Eso está hecho de imágenes. Son imágenes hechas de imágenes, ¿no? Cuando yo estoy hablando de un sueño, lo que recuerdo son recuerdos. Recuerdo mis propios recuerdos hechos de imágenes. Sí. Sé que esto puede ser respondido después, pero ¿Freud logra cerrar su idea como un científico en el futuro? ¿O ¿Cómo? Por lo que me ha contado hasta ahora, Sí. yo siento que muchas de las cosas vienen siendo subjetivas. Y lo entiendo como lo está explicando. Ajá. Solo quiero saber si a lo largo de lo que vamos a entender del psicoanálisis, si logra plantearse como una ciencia que la gente estudie. Porque, o sea, la estamos estudiando, pero... Yo me dedico a eso. Sí. O sea, No sé si es prueba suficiente. Sí, todos los días. Es el inglés que se me está mezclando. Que Perfecto. No sé cómo decirlo bien. Yo me dedico a eso todos los días. O sea, ¿Pero es un método científico como natural? no sé cómo decirlo. Que hay gente que no lo considera una ciencia. Una ciencia. Sí, no es tanto Sí, como que perfecto. nosotros no lo estamos estudiando, porque a mí me interesa mucho y lo quiero estudiar. Es como más en decir que hasta el momento del principio Sí. no lo encuentro muy grounded. Ya, perfecto. Perfecto. Perfecto, sí. Porque, sí, perfecto. Porque, ¿no es cierto?, uno tiene la tendencia de que lo que es ciencia tiene o se confunde con una suerte
de empiria o de noción empírica que es falsamente empírica, como si el sentido no fuera fáctico y empírico también, ¿no? Cuando alguien no encuentra que el sentido echa raíces en la cabeza de alguien, uno dice, eso no está grounded, ¿no? No está fundamentado, ¿no? Y es interesante la palabra grounded porque las Einfälle, las ocurrencias, también se ocupa en alemán para hablar de la maleza. Es decir, aquello que crece sin echar raíz. Incluso Freud va a decir que el deseo del sueño que se interpreta, ¿no? Porque el sentido está ligado a un deseo inconsciente infantil, Freud dice que el deseo del sueño crece, dice él, como un hongo. ¿Ustedes han visto cómo crece un hongo? Un hongo no está grounded, ¿no? Y en la medida en que se alcanza el sentido de un sueño, y ese sentido que se alcanza resuelve el enigma de ese sueño, eso no se puede repetir. No es nunca el mismo sentido para otro sueño y para otro soñante, incluso si el sueño puede ser igual, porque el sueño no puede prescindir de las ocurrencias. ¿Se entiende? Es el método mismo de Freud el que se niega a que el sentido esté enterrado y que tenga raíces universales o generales, ¿sí? Es el mismo Freud, teniendo en vista de que Freud tiene muy claro lo que es la ciencia anatómica y neurológica de su época, ustedes ya lo vieron. Freud no es un hippie, Freud es alguien que estuvo. El descubrimiento de la neurona vino 10 años después del trabajo de Freud, porque Ramón y Cajal lo que hacía era teñir los cortes histológicos con oro en vez de con plata. El oro se empezó a ocupar cuando Freud dejó el laboratorio y se fue a trabajar en psicoanálisis, pero estaba al lado. Estaba al lado Freud. Y de repente dice, me he encontrado con algo que no echa sus raíces en el terreno de la anatomía, que no echa sus raíces en el terreno de la biología, que tiene que ser explicado de otra forma este campo psíquico, porque si no, si sigue siendo la única forma donde nosotros echamos raíces para explicarnos las cosas, la escuela de Charcot, la histeria no es más que deficiencia. ¿Se entiende? Porque uno piensa, ojalá hacer ciencia para tener todos los beneficios. Sí, pero también tiene contras. Ustedes piensan que el nazismo no estaba solventado en descubrimientos científicos efectivos, ¿no? Los judíos y los negros, ¿no? Nuestros laboratorios han comprobado, ¿no es cierto?, que tienen otra sangre, ¿no? Y que no estaría mal, ¿no?, sacarnos ese pedazo, porque es una especie de pedúnculo, ¿no? Saquémonos de encima esto, ¿no?, para que nosotros podamos seguir progresando en el terreno de nuestro desarrollo, ¿no es cierto?, biológico y como raza. La noción de raza era una noción aceptada científicamente hasta la mitad del siglo XX. Eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces uno dice, esto no me suena a ciencia, y bueno, podría ser estupendo, ¿no? O sea, Sí. con el punto que le quería contar es que si uno lo empieza a considerar como ciencia, como está conocida el término ciencia, Sí. se podría también asumir, o no asumir, aquí en el lenguaje, se podría decir que toda ciencia puede en un sentido ser subjetiva. Para que pueda llegar a ser planteado como ciencia. Freud te va a decir que subjetivo es todo lo contrario que arbitrario. Porque tú estás pensando que subjetivo es arbitrario, ¿no? Sí. Es como lo subjetivo en las cosas que a mí se me ocurren. Freud dice, no, lo subjetivo está absolutamente determinado por lo inconsciente, ¿no? Hay determinismo psíquico inconsciente, por lo tanto lo subjetivo no es lo que a mí se me ocurre, lo que hoy día me inspiré y escribí un poema. Da lo mismo, porque ese poema está organizado por la gramática, por el vocabulario, por las palabras que alguien ocupa que no sabe de dónde vienen, pero Freud dice, yo sé de dónde usted la sacó eso, solamente tiene que contarme un poco de su vida y yo voy a saber por qué escribió lo que escribió. Es decir, lo subjetivo está determinado. Es como
hubo un profesor antes que dijo que era como que un psicoanalista tiene una pelota dentro de un cuarto oscuro y de repente pasa algo y hay un clic. Pero en otras palabras, para que quede más claro, es como intentar resolver un puzzle sin instrucciones Ajá. y intentar cualquier cosa hasta que eventualmente se... No, es todo lo contrario. Freud te dice, hay un método. No, o sea, sí. Hay un método que usted tiene que seguir paso a paso. Freud dice, si usted se salta el método, no va a curar a la gente. Pero Freud, y lo vamos a ver, y con esto vamos a ver, porque hay gente que no participa de la discusión. El método es lo que Freud está defendiendo. Porque el método es el psicoanálisis. ¿Sí? El psicoanálisis acá no es una cosmovisión, no es una forma de ver las cosas. Es un método que tiene relación con la verdad. Es decir, Freud trabaja con dos términos que la ciencia va a rechazar de plano: sentido y verdad. Porque para la ciencia el problema no es la verdad, es la certeza, por una parte, ¿no? Y es lo correcto, no la verdad. ¿No? La ciencia se ocupa de un campo de la certeza del sujeto pensante, cartesiana, o de la certeza de los enunciados, pero no de la verdad. Mientras que Freud dice, mi problema es el sentido y la verdad. Y es por eso que ustedes me empujan, cada vez que yo les hablo, me empujan hacia el equipo de los brujos. Freud dice, no tengo ningún problema con el equipo de los brujos, porque es usted que está ignorando el problema del sentido. ¿Sí? No es ir a ciegas y lo que me encontré todo me sirve. Freud dice que es todo lo contrario. El método es luz. El método es luz. El método es, usted haga esto. Si hace esto paso por paso, va a resolver los sueños. Y es por eso que Freud nos va a mostrar un ejemplo de él, siguiendo un método. ¿Sí? No es que Freud nos diga, a mí se me ocurrió que los sueños tienen como motor un deseo sexual infantil. No, no dice eso. Dice, les voy a mostrar paso por paso cómo resolví esto para mostrarle mi hipótesis, mi tesis. ¿Sí? Sí. Freud generó una tendencia, por ejemplo, en estos años de rango etario o temas, claro, directamente con la edad de cuándo se genera el trauma, cuándo es como importante darle significancia a tal cosa, cuándo tenemos que ir a esta clínica psicoanalítica. Generó Freud, este tipo de tendencias científicas como de aquí es cuando pasa esto, aquí es donde está la tendencia de generar el trauma. la noción de efecto de retardo que ustedes vieron aparecer en la lámina anterior, o en la primera lámina que les mostré hoy día, exige que la noción de trauma sea en dos tiempos. Yo no puedo saber que un acontecimiento fue traumático si no hay un síntoma que nos muestre que eso fue traumático. Lo voy a dar con este ejemplo. Cuando nos encerraron por la pandemia, después de un tiempo, ¿no?, de caos y de angustia, etc., empezó a aparecer los estudios de la gente que decía, bueno, deberíamos preocuparnos, ¿no?, ¿cierto?, de lo que va a pasar cuando la gente abra la puerta y salga de su casa, ¿no? La cuestión traumática que involucra, ¿no es cierto?, el hecho de que el mundo está cayendo a pedazos. Uno podría decir, perfecto. Entonces aparecen los psicólogos y dicen, hay que hacer un trabajo para que no se manifiesten los efectos traumáticos, para prevenir los efectos traumáticos. Freud dice, eso es imposible. Porque yo no sé si esto fue traumático para alguien y cuándo se va a convertir en traumático para alguien. No tengo idea. No tengo idea, primero. Y segundo, el problema que tengo es que cuando quiero prevenir que esto haya sido traumático, lo vuelvo mucho más traumático porque impido que termine. Cuando alguien tiene un síntoma, al mismo tiempo que padece del trauma, sabe que eso pasó. Si yo no permito que haya un síntoma, este nunca se entera de que esto terminó. Esto no termina nunca. Por eso que, ¿no es cierto?, los traumas de guerra implican algo que no termina nunca. Que no es un síntoma todavía, sino que es angustia. Alguien sueña una y otra vez con el acontecimiento, una y otra vez, como si no hubiera pasado nunca el tiempo. En cambio, el síntoma, ¿qué es lo que hace? Esto ya pasó y produjo este síntoma.
Al producir este síntoma, yo sé que esto fue traumático. Y al mismo tiempo que sé que esto fue traumático, el síntoma es el momento que me muestra de que eso ya sucedió. Lo que hay que permitir ahora es que ella o él lo pueda olvidar. Freud dice, el histérico padece por sobre todo de reminiscencias. Lo que tenemos que permitirle es que olvide, que deje de recordar. Su síntoma es el recuerdo absoluto de eso que pasó. Por lo tanto, no tenemos cómo prevenir el trauma. Y es muy distinto no tener cómo prevenir el trauma que tener políticas que hagan que la gente esté más contenta viviendo donde vive con la gente que se junta. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Que la gente tenga un mejor vivir, etc. Pero ¿cómo uno podría saber los efectos que va a tener para un sujeto en particular el encierro por el COVID? Porque hay gente que le dio exactamente lo mismo, como hay gente que no. ¿Lo vamos a explicar eso sí o no? Y lo podemos explicar. Por la escuela de Charcot, lo que pasa es que, bueno, la gente es un poco neurótica, ¿no? Entonces se enferma por lo que pasa, ¿no? O lo vamos a explicar por qué, para él en particular, el encierro, ¿no es cierto?, significó lo que significó y produjo lo que produjo. Eso solamente podemos saberlo porque hay síntomas. Son totalmente subjetivas estas cuestiones. Porque son particulares de lo que está sujeto al individuo. O sea, sacando el concepto de lo que explicó el profe que era de lo subjetivo, o sea, no es... Si tú dices subjetivo en tanto que está rigurosamente determinado, yo estoy de acuerdo contigo. Si dices subjetivo porque no tiene explicación, porque vamos a decir cada vez que alguien sueña, o que cuático, porque está sujeto al inconsciente. Está sujeto, eso. Correcto. Está sujeto a un determinismo que excede la conciencia. Y lo que Freud nos quiere mostrar es que mediante su método, él va a mostrar ese determinismo, porque él va a llevar la representación patológica a los elementos de los cuales surgió. Correcto. ¿Sí? Eso es lo que Freud quiere mostrar. 20 minutos, porque ya bueno, nos pasamos un montón, así que 20.